En Roma, la historia se revela en cada rincón. Pocas ciudades en el mundo exhiben una concentración similar de arte e historia por metro cuadrado. Un legado que combina con el punto chic y seductor que se palpa en escenarios urbanos como la Piazza de España, la Fontana di Trevi o entre los escaparates del lujo de la Via Condotti. Planificar el abordaje de tamaña acumulación de iglesias, plazas, palacios, fuentes o mercados con la intención de abarcarlos en su totalidad solo conducirá a la frustración. Lo más sensato es dejar a un lado el plano y guiarse por el instinto. Porque si algo garantiza esta ciudad, son inesperados encuentros con el arte y la historia a la vuelta de cada esquina. Ahora comienza Ventana o Pasillo, el podcast viajero de Valencia Plaza, con Xavi Moret y Olga Briasco. Varias compañías vuelan de forma directa entre Valencia y Roma. Ryanair, Vueling y Alitalia son algunas de ellas. Estas son las 5 películas que hay que ver antes de tu viaje a Roma. Vacaciones en Roma, La Dolce Vita, La Gran Belleza, Come, Reza, Ama y Ángeles y Demonios. Cualquier momento es bueno para una escapada a la capital italiana. Te recomendamos evitar el verano por el calor y hacerlo preferiblemente en primavera u otoño cuando las temperaturas son más suaves. La mejor app es Rome Travel Guide. Esta aplicación tiene información sobre las principales atracciones de Roma, restaurantes, bares y tiendas. Pero además te permite crear itinerarios, por lo que es ideal para organizar los días y el tiempo que necesitas. Mi paseo. Roma es, como tú has dicho, arte e historia. Pero es que además es pasear por un pasado que casi ni te lo imaginas. Sí, en cada detalle, en cada rincón se revela, en cada plaza, en cada fuente, por insignificante que parezca, encuentras algún detalle. Y además, por más que lo hayas estudiado, cuando llegas a Roma, haces un ¡oh! Sí, el efecto wow, ¿no? Ese es inevitable, sí, sobre todo la primera vez que vas. Y la sensación de querer abarcarlo todo, pero yo creo que es un error. Lo mejor es abandonarse. Tener claras las cosas que quieres ver y más allá de eso, callejear, sentir el calor de las trattorías, ir entre los escaparates, ver esos escenarios tan cinematográficos como la Plaza de España o la Piazza Navona, la Fontana di Trevi. Quitarte la mancha del helado. Exacto. Bueno, luego comer en Roma, luego hablaremos, pero comer en Roma, ojo, comer en Italia. Sí. Si es la primera vez que vas, ¿por dónde te perderías? Yo lo que recomiendo es estructurar la ciudad. Yo tomaría el río Tíber como referencia y marcaría zonas. Al oeste el Vaticano y el Trastevere, que es una zona de las más animadas de Roma, ideal para salir o salir a tomar algo, comer. Exacto. Al sur la Roma antigua, el Foro y el Coliseo. Y al este el centro histórico, lo que se conoce como centro histórico, joya del barroco, que bueno, pues abarca desde la Piazza Navona y el Panteón de Agripa hasta la Fontana di Trevi. El eje que va desde la Piazza del Pueblo, la Piazza del Popolo, hasta la Piazza de España, que sería un poco lo que estructura la zona más turística, ¿no? de Roma. Sí. Si tuviera que proponer un paseo, bueno, yo creo que el básico podría arrancar en lo que durante la época del Imperio fue la puerta de entrada a la ciudad. Me parece un buen punto de inicio. La Piazza del Popolo. Desde aquí es muy fácil identificar 3 calles muy largas que sirven para orientarse muy bien en el casco histórico romano. Una es la Via Ripetta, la Vía del Babuino y la Vía del Corso, que es una calle comercial. Este peculiar tridente confluye en la Plaza del Pueblo por los costados de 2 iglesias que son gemelas. Es la imagen, yo creo, más llamativa de la plaza. Son la iglesia de Santa María dei Miracoli y la iglesia de Santa María de Montesanto. Las conoces, imagino. Sí, las conozco. Muy icónicas de la plaza. Las diseñó el arquitecto Carlo Rinaldi y se terminaron a finales del siglo XVII y las terminó, ¿sabes quién? No. Bernini. Bernini. Sí. En el centro de la plaza destaca sobre todo el enorme obelisco flaminio, nada menos que 24 metros. Es el más antiguo que se conserva en Roma. Y bueno, yo desde aquí lo que propongo es bajar por este tridente de calles para ir a explorar ya lo que es propiamente el centro histórico de Roma. Por la Vía Ripetta
Tras pasar junto a la tumba de Augusto, que fue el primer emperador romano, y el Museo del Arapachis, que está justo al lado, se llega a la Piazza Navona, que tiene esta peculiar forma alargada que recuerda a un antiguo estadio, que es sobre el que está construido realmente. De hecho, se pueden ver las ruinas del estadio todavía en una zona que se conserva. Lo más destacable de la plaza es su forma, pero no hay que perder de vista lo que tiene la plaza, que tiene mucha tela. La Fontana di Fiumi, la fuente de los 4 ríos, está en el centro y es una de las obras de arte cumbre de la omnipresente huella de Bernini en toda la ciudad. Fue esculpida en 1651 por encargo del Papa Inocencio X, y lo que llama muchísimo la atención de la fuente, y a mí me encanta, es un rincón de Roma de mis favoritos, son las imponentes estatuas alegóricas que surgen del agua, que representan los 4 grandes ríos del planeta. El Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de Plata, representados por grandes figuras talladas en piedra. Frente a ella se alza la iglesia de Santa Agnès en Nagone, construida algunos años después en el mismo estilo por el rival artístico de Bernini, Francisco Borromini. De hecho, hay una estatua en la fuente que se supone que está como tapándose o protegiéndose de ver la iglesia, ¿no? Porque, porque se lleva era muy una forma mal. de materializar ya para siempre en piedras la rivalidad que tenían los dos, ¿no? Sí. Por ser el arquitecto de referencia en la ciudad. Aunque no tienen nada que ver o no pueden o no llegan al nivel de monumentalidad de esta fuente, las de los extremos tampoco están nada mal, ¿eh? Las 2 fuentes que hay a los lados de la plaza tampoco, Lo que pasa es que quedan un poco tampoco están desapercibidas. nada mal. Son la Fontana de Nettuno y la Fontana del Moro, también son de Bernini. Bueno, yo desde aquí lo que te propongo es que vayas caminando hacia el oeste y en poquitos metros llegas al Tíber, cruzas el río y si tomas como referencia la enorme cúpula de la Catedral de San Pedro, en pocos minutos te plantas en el centro de la plaza. Sí, una plaza abarrotada de turistas esperando y haciendo cola para irse al Vaticano. Sí. Y a la catedral. Claro, tú te plantas en la plaza, te maravillas con esa columnata circular, pero es que delante tienes la catedral. Bueno, yo lo que te propongo es que te vayas sin más directamente a la catedral. Una vez estás dentro, es imprescindible pararse en una primera capilla que hay en la nave derecha y allí nada más y nada menos que te encuentras la impresionante estatua de la Piedad de Miguel Ángel. La localizarás fácilmente porque está a tope de gente siempre. Está llenísimo. Como no puede ser de otra manera. Un poquito más hacia adelante, en el crucero, se levanta el espectacular baldaquino barroco de San Pedro de Bernini, que tiene unas columnas características salomónicas enrolladas de 30 metros talladas en bronce, y sobre él la impresionante cúpula que se puede visitar, creo que cuestan unos 8 euros subir, que está nada más y nada menos que a 136 metros de altura. Es la más alta del mundo y la tercera de mayor diámetro. Si desde la Piazza Navona, en lugar de ir a San Pedro, te vas al este, en un par de giros, a través del casco histórico, llegas hasta el Panteón. Qué bonito es. Sí, y qué perfecto es. Y qué simple. Cruzando la Vía del Corso, las espectaculares boutiques de la Vía del Condotti te guían hacia la Piazza España y su, escenográfica, escalinata. Sí, donde nos hemos sentado más de siempre uno. atestada de gente. Sí, a mí me gusta mucho ese Cuesta sitio. elegir en Roma, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Desde ¿Sabes? aquí, ¿tú dónde irías? A ver, tú ya sabes que a mí las historietas me encantan. Sí, bueno, claro. Y la historia. Sí. Entonces, ¿hacia dónde me iría? Aquí hay bastante historia, ¿eh? Claro. ¿Y dónde tienes más historietas? Bueno, ¿dónde comenzó todo? Mi paseo sería el Foro Romano, el Palatino y el Coliseo. Por supuesto, el Coliseo sería la primerísima parada. Claro. 2000 años de Sí, antigüedad, sí. ¿eh? Y además que es el símbolo de Roma. Y de hecho, se inauguró de una forma muy buena, que fue el emperador Tito en el año 80 con 100 días de juegos. Muy bien. Pero claro, se cobró la vida de unos 2000 gladiadores. Ahí, los romanos. Y esto sería un precedente de lo que sería el anfiteatro Flavio, más conocido, como sabes, como el Coliseo. Dicen que es por la colosal estatua de Nerón que se alzaba en las cercanías. El edificio sufriría 4 terremotos y en la Edad Media se convirtió en la cantera de Roma. Pese a perder casi por completo la parte sur durante siglos de expolio, aún hoy en día domina majestuosamente el paisaje de Roma. Sí, ¿A que desde sí? luego, desde luego. Cuando entras, te sientas allí en las gradas, empiezas a recorrerlas y te imaginas ya todo.
50.000 espectadores viendo esas luchas entre animales. Correcto. Con animales, gladiadores, incluso dicen que batallas navales, que lo inundaban todo de agua. Esto no se sabe mucho, a ciencia cierta, pero allí me lo imagino No todo. está muy claro. Ya, allí es un sitio en el que dejar volar la imaginación. Eso sí, mi recomendación, súper importante, ir a primerísima hora. Sí, lo malo de estos sitios es que, claro, son tan populares que Ya, pero te las doy otro colas... consejillo. A ver, venga. Comprar las entradas en el Palatino, porque hay menos gente y entonces vas antes. Claro, que se pueden comprar tickets combinados, ¿verdad? Mm. Claro, pues es un buen consejo, la verdad es que sí. Después del Coliseo, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Al foro? Al Foro, donde empezó todo. Claro. La zona de vida pública religiosa en la antigua Roma. Y te voy a decir otra curiosidad. A ver. ¿Sabes que estaba toda llena de barro? Era una zona pantanosa, pero en el siglo IV a.C. el área fue drenada mediante la cloaca máxima. Uno de los primeros sistemas de alcantarillado del mundo. ¿Eran listos o no? Sí, los romanos eran listos, la verdad es que sí. Es una pena porque realmente el foro romano se dejó en el olvido y muchos de los templos, los arcos, las columnas se han quedado un poquito mal y aunque se han hecho muchas excavaciones no tienes todo el esplendor de antes. Lo mejor es ir allí, cerrar los ojos e imaginar cómo Julio César paseaba por la Vía Sacra o pensar cómo sería el templo de Antonino y Faustina, el arco de Tito o de Severo VII. Si cierras los ojos realmente te das cuenta de todo aquello. Sí, es muy fácil volar con la imaginación cuando estás rodeado de todo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero falta una cosa. El origen Ujú. de Roma, que se sitúa en Monte Palatino. ¿Sabes lo que había allí? ¿Qué? Una pequeña gruta. ¿Ah, sí? Sí, había una cueva y allí es donde estaba la loba Luperca. Me suena de mis años de instituto. Pues allí estaba la loba que cuidó a Rómulo y Remo. Y según dice la leyenda, cuando los hermanos crecieron, decidieron formar una ciudad a orillas del río. Pero no se pusieron muy de acuerdo. Rómulo decidió matar a Remo y fundó la ciudad de Roma. Qué interesante. Hombre, es que tiene que haber una leyenda, si no... Claro. Y en una ciudad como Roma... De hecho, si quieres, en la plaza de Capitolio, ahí está la estatua de Rómulo y Remo. Sí quiero. Vamos a verla. Está en un rinconcito. De hecho, mucha gente pasa y no se da cuenta. Sí, como tantas cosas en Roma. Porque está justo Claro. en una esquina entre el Palazzo Senatorio y el Palazzo Nuovo. Otro de los grandes. Esta plaza, ¿sabes por quién fue diseñada? ¿Por qué? Miguel Ángel. Bueno. Y ese sería más o menos mi recorrido. Muy bien. Fantástico. Yo creo que hemos visto muchísimo de Roma. Pero bueno, nos queda tanto. Ya. ¿En tu iglesia o en la mía? Hay tanto que ver y en la mochila no debe faltar la botellita de agua y una chaquetita. Porque claro, Por si refresca. no hombre, por si quieres entrar a todas las iglesias que hay en Roma. Ah. Que te tienes que cubrir los hombros. Bueno, claro, sí, pero eso, a ver... Pero sí, esto hay que tenerlo en cuenta. Es una cuestión de respeto. Y yo lo prefiero porque a veces te dan unas prendas que están un poco mugrientas. Buah, esto está más mostoso. Eso no dan ganas de ponerse encima. Así que como diría mi abuela, ponte una rebequita y Sí, te la llevas a la... Llévate tu rebequita y déjate de historias. ¿Y dónde me pondría la rebequita? Es difícil elegir, ¿eh? Pero bueno, tengo que quedarme con una. Una. A ver. Y no vale luego meterme... Vale. Ya lo tengo. La Basílica de San Pietro in Vincoli. ¿Qué te parece? ¿La conoces? Creo que no. No es de las más famosas. Pero hay algo que justifica que esté en mi selección. Sorpréndeme. Sí. La imponente estatua del Moisés. ¿De quién? De Miguel Ángel. Ah... Con Miguel Ahora- Ángel hemos vuelto a Ahora topar. sí que sabes de la que te hablo, ¿eh? Sí. La iglesia, la Basílica de San Pietro in Vincoli, que significa San Pedro encadenado, fue construida en el siglo V para albergar las cadenas de las que San Pedro con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. La iglesia es muy sencilla y la decoración es muy austera, pero alberga el mausoleo del Papa Julio II y en el mausoleo, como parte del mausoleo,
está la impresionante estatua de Moisés Miguel Ángel, como decía. Y qué bonita Es muy discreta la iglesia, una decoración muy sencillita. Sí, pero hombre, teniendo a Moisés Y ahí... si quieres ver a Moisés, pues tienes que tirar la monedita, como en tantas otras iglesias en Roma, ¿no? Para que se ilumine, porque si no, casi ni se ve. O esperarte a que alguien la ponga antes, Sí, ¿no? y tiene un horario un poco especial esta Anda. iglesia, ¿eh? Esto recomiendo tenerlo en cuenta porque no es ni mucho menos una iglesia que tenga un horario fácil. Está muy cerquita del Coliseo. ¿Y tú dónde irías? Recomiéndame una iglesia, va. Voy a intentar también sorprenderte.